Claro que sí, está con nosotros Mauricio Saldívar, damas, caballeros. Él es meteorólogo, pero más que nada es un capo, así lo definimos. Bienvenido, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Gracias, amigos, gracias. Vamos a hablar justamente del clima, ¿no? Sí, de un poquito de cosas porque el tiempo, el clima están relacionados prácticamente con el comportamiento del hombre y con nuestro futuro en particular. Hay que hacer mea culpa, ¿o no? Y sí. Por ejemplo, pero esta semana el clima varió, hizo mucho frío un día y hoy yo salí con hoy abrigo. está hermoso afuera para disfrutar del día, pero bueno, es la variabilidad natural que tiene el tiempo. ¿Es natural esta variabilidad? Es natural, sí. Así como hace una semana atrás estábamos todos bien emponchados, hoy la situación es totalmente distinta, hay sol, el cielo está despejado, durante mucho tiempo no vimos el sol, pero esas son variaciones que se observan a lo largo de toda la estación del año y no es el cambio climático. El cambio climático, mucha gente lo confunde, es un cambio sostenido en las condiciones meteorológicas, en los promedios. ¿Sí? Entonces, que este invierno tengamos un invierno y un otoño muy frío, por ahí, o que el verano pasado y el invierno pasado hayan sido mucho más calurosos que lo habitual, no significan de que sean directamente esos eventos relacionados con el cambio climático, sino que la tendencia en un periodo de tiempo bastante prolongado de temperaturas ascendentes, de menos lluvias o de más lluvias, eso sí me marca un cambio climático. Es una variación sostenida en las condiciones promedio del tiempo. Clarísimo lo que explicás. ¿Cuándo se instaura? Me quedaba pensando, claro, sostenida en el tiempo, pero lo que nosotros vivimos en la diaria es que sí, efectivamente, no hace el mismo frío que cuando nos levantábamos nosotros para ir al colegio, que veíamos escarcha, que los vidrios de los autos estaban blancos. Digamos. Guante, bufanda Y no había nada que te alcanzara porque realmente hacía frío. Esas cosas que nosotros vamos viendo son como reflejos concretos de que el clima está cambiando y fuerte, digamos. Exacto, hay dos factores a considerar. Uno, en las ciudades hay mayor actividad humana, hay mayor cantidad de autos, sistemas de calefacción y eso, mayor cantidad de hormigón, y todo eso va agregando calor a un ámbito reducido como es un ámbito urbano. Entonces, en las ciudades se suele crear lo que denominamos el efecto isla de calor, que es una zona urbana donde las temperaturas son mucho más altas que en el resto. Y esto lo vemos la diferencia, por ejemplo, en el invierno, en las noches con cielo despejado, que la temperatura acá en la ciudad de Buenos Aires, en el centro, puede ser de 4 o 5 grados, y si nos vamos a los suburbios, en Ezeiza, allí hay 2, 3, 4 grados bajo cero. Eso es una cosa y eso está relacionado directamente a la actividad humana que hace que la concentración de personas y actividades generen mayor cantidad de calor. Pero el otro efecto, que es el que se está observando ya a nivel global, que es el ascenso de las temperaturas, que al día de hoy ha aumentado respecto de lo que se observaba a niveles preindustriales. Estamos hablando de 1700 y monedas a la fecha, ha aumentado casi 1 grado. 1 grado. Casi 1 grado. Y ese aumento, la ciencia tiene un consenso, y ese aumento es debido precisamente al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Que el efecto invernadero no es malo, porque si no tuviésemos efecto invernadero, la vida en la Tierra sería muy diferente a la que tenemos hoy. Gracias al efecto invernadero, la temperatura media del planeta es de 15 grados. Si no hubiese efecto invernadero, tendríamos más frío. Una temperatura en promedio de 15 grados bajo cero. Está bien Fíjate lo que pasa decís. en la Luna, ¿no? En la Luna, cuando ilumina el sol, tienen 140, 150 grados, y cuando no la ilumina el sol, tienen 80, 100 grados. Porque no tienen atmósfera y no tienen el efecto invernadero. No, me quedé con esto que decías del grado que subimos respecto de la época preindustrial, ¿no? Entonces hay como una gran responsabilidad más que nada de las industrias por la emisión de gases y calor y demás. Pero a veces, viste que se traslada, yo tengo esta sensación a veces, que se traslada un poco al usuario medio, como cómo podemos reducir nosotros como ciudadanos. Y en realidad después cuando ves el impacto que tienen las grandes fábricas, industrias y demás, es muy poquitito lo que podemos hacer respecto de lo que hacen empresas que no tienen regulación alguna a veces. Sí, no, ahí estamos también hay un debate mezclando también con eso. La contaminación ambiental con esto otro del calentamiento global.
pero básicamente el 60% de la energía a nivel mundial se genera, la energía que usamos acá en el estudio, en nuestra casa, se genera con la quema de combustibles fósiles. Sí. La economía mundial, desde la era industrial hasta el presente, se ha basado precisamente en los combustibles fósiles, carbón, petróleo y sus derivados. Y nuestra economía está sustentada por ello. La industria tiene un gran componente de responsabilidad en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, pero la generación de energía para la vida cómoda que llevamos hoy es también uno de los principales generadores. La actividad del transporte es uno de los sectores que aporta mayor cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Por qué se rehúsan tanto los gobiernos en ponerse de acuerdo con cosas tan simples como energía eólica o energía solar y demás? ¿Por qué eso no circula? Primero, vos podrías decir, estamos en un planeta, estamos pegados al sol, que es una bola de fuego, tipo, que emite calor permanentemente. ¿Por qué no capitalizar eso? Primero porque hay intereses, me imagino, corporativos que decidieron en algún momento que basáramos nuestra economía en la quema de combustibles fósiles. La industria del petróleo en su momento fue poderosísima. Hoy, inclusive las empresas petroleras ya tratan de no ser llamadas a sí mismas como empresas petroleras, sino como empresas de energía, porque van a tratar de desviar su generación de hidrocarburos, que tiene además un límite. No tenemos ese, finito. Claro, es finito, y entonces están tratando de derivar exacto a combustibles renovables. Bueno, hay grupos como los Rolling Stones y otras bandas que sustentan sus espectáculos con biodiesel. Sí. Claro. Bueno, y ahí también entran a jugar otros, pero vamos a utilizar los granos para generar combustible o para generar alimentos. Comida. Es muy complejo y básicamente las economías o quienes dirigen los destinos económicos de cada país les resulta muy difícil cambiar la matriz energética. Vos calculá que en nuestro país la matriz de energía está basada en un 90% en la quema de combustibles fósiles. Claro. Y en el mundo es del 60%. Mauricio, me quedé con ese grado, sí, ese grado más del 1700 y pico ahora, al 2016. ¿Y cuánto cambia eso con el tema del agua, los deshielos? Porque ese grado de temperatura, ¿cuánto modifica al planeta? Mirá, para que tengas una idea de la cantidad de calor que se necesita para subir 1 grado la temperatura, sí, es el equivalente al calor liberado por 4 bombas atómicas como las de Hiroshima sí, por segundo. 4 La energía calórica que genera 4 bombas atómicas de Hiroshima como las de Hiroshima por segundo, ese calor es el exceso de calor que va atrapando en nuestra atmósfera gracias a los gases de efecto invernadero, que son los que hacen que sea mayor el atrapamiento de esa energía residual del sol y van haciendo levantar la temperatura. Y bueno, el planeta se reunió el año pasado, como lo viene haciendo en las COP, que son las conferencias de las partes, donde 190 países se reúnen para decir cómo vamos a enfrentar el cambio climático, muchos de ellos reduciendo las emisiones, otros adaptándose. Y bueno, llegan a un acuerdo, pero el acuerdo que se llevó el año pasado en París, que para muchos fue una luz de esperanza, es insuficiente. De hecho, la Argentina fue con una posición un poquito marreta. En cuanto, la Argentina no produce, somos el productor número 25 de gases de efecto invernadero a nivel mundial, pero producimos el 0.8% de los gases totales de efecto invernadero. Pero nosotros producimos tantos gases de efecto invernadero como 100 países que están detrás nuestro. Mirá. Con lo cual es bastante, Sumado, claro. bastante. Entonces sumamos a nivel global. Bueno, y se llegó a un acuerdo de reducción de emisiones en París. Pero la ciencia determinó un límite de 2 grados. O sea, si la temperatura antes del 2100 está por debajo de los 2 grados, ya llevamos casi 1 grado aumentada la temperatura respecto de los niveles preindustriales. Si aumenta 2 grados, vamos a tener un planeta más o menos como lo conocemos en cuanto al hábitat, a las especies, al aumento del nivel del mar. Pero si excedemos esa marca, el nivel del mar va a aumentar mucho más. Algunas especies, el calentamiento es tan rápido que no le da tiempo a muchas especies a adaptarse.
Y bueno, el peor de los escenarios es que la temperatura aumente 5 grados para 2100. ¿Tanto? Pero de acuerdo al compromiso que se logró en París, va a aumentar 3,5 grados, con lo cual estamos en el horno. puede. Estamos Claro, en problemas. estamos en el horno. Estamos en problemas. Ahora, Nuestros nietos. ¿sabés qué me quedo pensando? Exacto, ese es el gran problema. ¡Mi No somos nieto! sustentables. No, es Falta tremendo. para los nietos. Mauricio, porque vos justamente sos el encargado quizás de decirnos, bueno, a ver cómo va a estar el día, si nos abrigamos más o menos, o si va a llover. Esas son cosas que vos podés saber a través de la meteorología. Pero hay cosas que ocurren en el planeta Tierra que no las podemos evitar. Catástrofes. Exacto. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué pasa con eso? Porque justamente vos sabés mucho de este tema, por eso te pregunto, no es que me descolgué, ¿no? Porque vos hacés gestión de riesgo de desastres, ¿es así? Sí. Y soy uno de los promotores para la República Argentina de una campaña de Naciones Unidas, de la Oficina de Reducción de Riesgo de Desastre, de una campaña mundial que se llama Nuestra ciudad se está preparando ciudades resilientes a los desastres. La resiliencia es un concepto que viene de la física, pero que se ha adaptado a la psicología y que en definitiva lo que dice es, nos preparamos para enfrentar lo peor y recuperarnos y volver a nuestra situación antes del desastre lo más pronto posible. Y bueno, ahí estamos tratando de crear conciencia en que en lugar de ir a llevar colchones después de un desastre, lo mejor es tratar de evitar que tengamos que llevar los colchones. Claro. Y decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, y no solo a la gente, sino a las autoridades, a las ciudades, que identifiquen los riesgos que tienen, ya sean naturales o antrópicos, porque un polo petroquímico cercano a una ciudad es un riesgo antrópico, un riesgo generado por el hombre, como construir sobre el cauce de un arroyo, taparlo y hacer edificios. Nos cuesta pensar en el largo plazo, en el mediano plazo. Exacto. Te hago una pregunta, Sí. porque después de casi 50 años, hace 48 años no pasaba y nevó en Misiones. Y hace unos cuantos, 8 o 9 años había nevado acá en Acá en Capital Buenos Aires. Federal, en Sí, Buenos Aires. Hace 9 años. ¿Podemos esperar nieve nosotros de vuelta a los porteños? La posibilidad siempre está. Lo de Misiones tenemos algunas dudas los ¿Hay meteorólogos. dudas? ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? no, porque ¿Era Tergopol? Estamos jugando con el Rey Momo. los misioneros. hay un tipo de precipitación Sí, que, blanca. claro, se llama Graupel, que tiene un aspecto similar al telgopor, que para cualquier persona que no ha Nevista, visto la nieve, no, Graupel se llama. Graupel. Pasa que es raro los nenitos. Está graupeleando. No Graupelea. No graupelea. Voy a hacer un muñeco de graupel y. Es raro. Claro, no queda tan lindo. Pero No sabía esto. las condiciones meteorológicas para que nieve son bastante complejas. A veces tenemos dos de los tres principales componentes, que es que llueva y que haya mucho aire frío en superficie. Pero también tiene que haber algún determinado comportamiento de la atmósfera en toda su extensión, o por lo menos en los primeros 5.000 metros. Eso es lo que hacemos los meteorólogos, si no sería fácil pronosticar Claro. el tiempo. Pero tienen que darse esas tres condiciones, que la atmósfera tenga una determinada configuración, que llueva, lógicamente, y que haga frío. Generalmente se dan dos de las condiciones. Lo que pasó aquel 9 de julio de 2007 Exactamente. fue una casualidad. Y lógicamente las probabilidades están, algunos años son más bajas, otros más altas. Este año es un año en el que podemos decir que las probabilidades, comparándolas con las del año pasado, El año pasado no hizo donde tanto la frío. gente la gente que hace prendas de lana quebró, porque el invierno pasado Sí, fue terrible, fue realmente caluroso. Fue caluroso. Este año va a ser más frío. Este año va a ser Aunque sea un mucho más Graupel, frío. ¿no? Aunque sea un Graupel. Graupelito. En algunos lugares de la provincia de Buenos Aires ya se han registrado nieve, inclusive en el sur de Brasil, que también es habitual. Y te hago que otra haya pregunta. nieve. ¿Y granizo que complicó tanto la existencia de algunas personas que salieron con el auto y nadie la vio venir y cayó ese año que cayó granizo? Fue un poco antes de la nieve. 2006, Sí, fue un poco antes. 26 de julio de 2006. Sí, fue. Pregúntame fechas. Ay, Pregúntame por fechas. favor. ¿Cuándo cayó la última gota de Graupel? Vamos ya, ponle un fabuloso premio. El 15 de septiembre. Ahí estoy inventando. Bien. No, pero Si la seguías, nadie iba a chequear, ¿eh? No, nadie Es la chequea, pero te digo, se tienen que dar condiciones. Lo que pasa es que debido al calentamiento global, al cambio climático que estamos teniendo, que les aclaro, cambios climáticos hubo siempre en la historia de nuestro planeta.
pero algunas veces fue por factores cataclísticos, como por ejemplo la caída de un meteorito que se supone que fue el que terminó con los dinosaurios. Pobrecitos. Pero otras veces por demasía de erupciones volcánicas, diferentes, por el Sol que emite más o menos energía por variaciones en la órbita terrestre, pero esos cambios llevan miles de años. Y ahora vos decís que en cientos estamos cambiando. Ahora eso va a pasar en 200 años. Este cambio climático, y eso es lo preocupante, está pasando a una velocidad que puede ser hasta 100 veces más rápida que cualquier otro cambio climático que haya tenido nuestro planeta por razones locales, no por algo extraterrestre que cae sobre nuestro planeta. Es decir, es la velocidad del ser humano y no la velocidad del planeta. Exacto, y eso es lo que nos preocupa, porque ya tenemos que comenzar a prever que, por ejemplo, toda la zona de la costa argentina, que por suerte, en comparación con otros países, nuestra costa, o gran parte de la costa de nuestro país, es bastante alta. Pero hay zonas como el Delta, como parte de la costa atlántica bonaerense, que están bastante bajas. Y eso hay que considerar que el nivel del mar va a aumentar. Al aumentar el nivel del mar, también va a aumentar el nivel del Río de la Plata. Y en consecuencia, las sudestadas van a penetrar mucho más que lo que están penetrando ahora sobre el Río de la Plata y sobre el río Paraná, pueden llegar hasta Rosario. ¿Y qué pasa con el tema inundaciones, que también es un tema recontra complejo y dramático? El tema de obras y demás, ¿da abasto o es que el suelo a veces no tiene lo suficiente para chupar y no importa cuánto llueva a veces? No, porque dicen, se sembró, viste, a veces uno escucha, a veces, se sembró tanto que el cielo no tiene la capacidad de absorber cuando llueve. Ahí hay varios factores. Por el momento se ha demostrado que la siembra directa, que era uno de los grandes acusados en su momento, no, al contrario, cuidaba el suelo y retenía mayor cantidad de agua que si se utilizaran los métodos tradicionales de siembra, como el arado. No es el gran responsable, pero por ejemplo, al aumentar la cantidad de precipitaciones en los últimos 100 años o en los últimos 30 años, en los últimos 50 años aumentó un 30%. Wow. La cantidad de precipitaciones en el centro-este de la Argentina. ¿Y eso qué significa? Esa agua va al suelo, parte escurre y va al río y de ahí se va al mar, parte se evapora, pero parte es absorbida por la tierra. ¿Y qué hay debajo de la tierra? Hay ríos subterráneos o napas. Entonces, las napas suben y bajan porque tienen mayor cantidad de agua. Si tienen mayor cantidad de agua, la napa sube. En consecuencia, cuando llueve mucho, aumenta la napa. El suelo tiene poco espacio para absorber esa agua. Entonces, lo que hace el agua es quedar arriba. Cuando suben las napas. Exacto. Claro. Es un problema complejo y además, volviendo al tema de desastres, el hombre no tiene o no hemos tenido una planificación adecuada urbanística. Hemos construido ciudades en zonas inundables. La Plata es una zona de bajos. Pero en aquel momento no estaba el concepto de desarrollo sustentable que recién comenzó a ser conocido en la década del 70, cuando ya la situación de nuestro planeta en cuanto a la ecología y al cuidado de los seres humanos y de todos los habitantes de nuestro planeta comenzó a ser más preocupante. Y por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires la gente se preguntaba ¿por qué me inundo? ¿Por qué me inundo en la zona de Juan B. Justo? Juan B. Justo, Belgrano. Bueno, ahí abajo, 70 años atrás, 80 años atrás, siempre. era un arroyo a cielo abierto. Claro. Antes, la zona de García del Río la ubican en la calle acá en... Sí, bueno, en esa zona ahí cerca, era un canal abierto Sí, de unos regidora. 80 a 100 metros de ancho, donde había un club náutico ahí, Claro. con embarcaciones. Bueno, eso, la misma construcción, la misma falta de planificación ha llevado que hemos construido paredes y hemos tapado con hormigón y con asfalto el cauce de esos ríos, reduciéndolos. Entonces el agua tiene memoria y cuando llueve corre por esos lugares. Entonces de ahí que vienen las obras de infraestructura, que en algunos casos están diseñadas para eventos normales, para eventos extraordinarios. La respuesta es muy limitada. Entonces, las obras de infraestructura hidráulica no son la solución total o definitiva. Son parches. No son parches, se tienen que complementar con otro tipo de medidas que llamamos no estructurales y que son, por ejemplo, enseñarle a la gente qué es lo que tiene que hacer
en caso de un evento de inundación. En La Plata mucha gente murió en un principio porque no sabía qué hacer cuando el agua comenzó a subir y se quedaron adentro del auto. ¿Qué es lo Es que primero fue que hay que terrible hacer? esa inundación. En ese caso, cuando el agua supera la mitad de la rueda hay que dejar el auto. Claro. Hay que abandonarlo. Despreocupate, el auto lo puedes recuperar. Bueno, justo Claro, hablábamos pero en la de lo desesperación arraigados que muchas somos en las veces, mudanzas sí. antes. Imagínate con lo material. A veces Lamentablemente. uno no toma dimensión de Es que que puede ahí el agua perder lo que subió muy tiene. rápido. Fue Fue un evento Un que efecto, fue realmente algo, yo cuando lo comento con colegas que son de otros lugares, de otros países, realmente sorprenden, porque ustedes imagínense, un huracán genera en 24, 48 horas 200 milímetros. 200 milímetros. Las inundaciones en París, 3 días, Ahora. 100 milímetros. En 3 días. En La Plata, en menos de 24 horas. Y para ser más estrictos, en 18 horas cayeron casi 400 milímetros. 400 milímetros son 400 litros de agua por metro cuadrado. Es como, Terrible. para que se hagan una idea, Sí. 2 tambores de 200 litros arriba de esta mesa. terrible lo que pasó ahí. No, terrible. Mauricio, ¿sabés qué me pongo a pensar cuando íbamos al colegio? Estudiábamos geografía y te decían, bueno, clima templado, la ciudad de Buenos Aires, subtropical sin estación seca, más para arriba, Te hacían subtropical dibujar las con estación seca, tropical, nos íbamos para arriba, para Brasil y todos lados. Uno creía que estábamos, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires. Templado. Templado. Vamos a cambiar eso. ¿Cómo es el real clima de Buenos Aires? ¿Cuál es, por ejemplo? Bueno, hay algunos ¿Se lugares corrió? del planeta por el cambio climático, por el calentamiento global. Algunos lugares están modificando sus características climáticas. La ciudad de Buenos Aires no va a llegar al extremo de tener un clima tropical, Ay, pues nos no. harían falta las palmeras, pero vamos a tener un aumento de temperatura que va a ser notorio. Por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero por ejemplo, la fenología, que es una rama de la ciencia que estudia el comportamiento de los animales conforme a los cambios del clima o del ambiente, están encontrando que, por ejemplo, en Europa la primavera se adelantó en los últimos 30 años unos 20 días y se retrasa el comienzo del otoño unos 15 a 20 días. Con lo cual las estaciones cálidas están siendo Más largas. más largas. Ok. Eso lo hemos vivido nosotros. En nuestro país, por ejemplo, lo que ha provocado el cambio climático es un aumento no tanto de la temperatura máxima, sino de las mínimas. Y esto se ve en la menor cantidad de heladas, que era lo que vos decías. O sea, no hay tantas heladas. ¿Cuánto hace que no escuchan la palabra sabañones? Uf, sabañones, que eran ¿Qué esas es? cositas No, que no, nos agarraban no, en son los muy pies por el chicos, frío. son muy Sí, chicos. sí, no, ¿Decís no, qué no. es? Era por el frío, te agarraban como si fueran unas picaduritas en los dedos de los pies, alguna gente también en las En las orejas. Todo por el frío, todo por el frío. Nosotros en la, Sabañones. sí, es el Qué graciosa bueno, la palabra. pero pasaba, yo me acuerdo que el divertimento nuestro en el invierno era el tincazo en la oreja. Ay, el tincazo. Porque la oreja, bueno, ¿por qué nos ponemos blancos de frío? Porque los capilares, que son los pequeños conductos donde va la sangre y que recorre todo nuestro cuerpo, se van cerrando en la superficie para que con el frío del ambiente no se enfríen, para que no te baje la temperatura del cuerpo. Entonces deja de correr la sangre por la capa superficial de la piel y se pone blanca. Sí. Es un mecanismo de autodefensa para que no se enfríe la sangre. Bueno, eso es lo que nos pasa con el frío. Y de hecho, entonces te decía, la temperatura Las máximas máxima subieron las no han mínimas. subido tanto como han subido las mínimas. Claro. Ahí Y está. se ha desplazado un poquito el tema de las precipitaciones. Ya la frontera agropecuaria, por ejemplo, se está desplazando más hacia el oeste y hacia el sur. Al sur. Mauricio, sos un libro abierto. Y un capo. Un capo. Un capo, eso Muchísimas gracias. Y un Esa- sabañón. Y un sabañón. Un Muchas graupel, gracias. mejor un graupel. Un graupel. Todo lo que aprendimos con Mauricio hoy, la verdad que es para hacerte muchísimas preguntas más, ya vas a venir otro día. Me Dale, imagino que cómo no no. nos abandones.